¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hola, somos Sol y Mati de Dando el Salto y les vamos a mostrar hoy un poquito la ciudad donde vivimos desde hace un año, Bassano del Grappa. En esta ciudad hay muchos recordatorios de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a mostrarles algunos monumentos, algunos cementerios también que están en diferentes partes del centro histórico. Lo que nos gusta ver con Sol en esta parte del centro de Bassano es que hay muchos adultos mayores que salen durante el día a caminar, a estar sentados, a charlar. Como hay una tasa muy alta de gente de la tercera edad en toda Italia en general, pero acá lo notamos mucho en la parte del centro. Como Sol comentaba en el principio del video, Bassano del Grappa y las ciudades que están alrededor formaron parte de lo que fue la Primera Guerra Mundial. Así que continuamente en la calle te encontrás con recordatorios, con lugares históricos. Por ejemplo, acá tenemos, hoy en día es una escuela, pero esto fue en su momento, durante la guerra, el hospital militar. Bueno, acá estamos entrando a lo que es el centro histórico de Bassano. Como Sol también comentaba, todo el centro tiene diferentes puertas, diferentes ingresos. En este caso, esta puerta se llama Dieda. Porta Dieda. Dieda. Es increíble pensar en la época en la que se construyó esto. Ahí se ve el cuerpo de un león, que el león es el símbolo del Véneto. La bandera del Véneto tiene el león. Y esta es la Porta Dieda. Y fíjese lo que son las paredes, los muros, el grosor que tenía. Es increíble que esto haya durado tantos años, siga en pie. O sea, cada ladrillo, cada bloque, esa es mi mano, súper grueso. Bueno, ahora estamos llegando a una de las plazas más importantes que se llama Piazza Garibaldi. Bueno, por allá tenemos la torre cívica que se puede subir algunos días hasta arriba. Con el cambio de hora siempre suena la campana. Y acá tenemos una de las iglesias también católicas importantes, que atrás de este edificio se encuentra el museo. Hoy hay poca gente porque hoy es miércoles y anda poca gente por el centro. Sí. Los días jueves y sábado Los días jueves y sábado esta parte está llena de puestitos, porque se lleva a cabo el mercado que vamos a mostrarle en otro video. Que venden de todo. Venden de todo. De todo, ropa. de todo. Lo que busques te venden. Y acá tenemos la fuente, que es también un símbolo de la ciudad, que se la creó Bonacuro, Antonio Giaconi Bonacuro, que era un
un personaje importante de la ciudad que ayudó mucho a construir casas comunales, y él mismo se hizo la fuente. Capo. Datazo. Voy a hacer una fuente para que me recuerden, dijo. Sí, literal. Los días de feria, de mercado, los jueves y sábados, cuando uno viene, tiene que venir sin plata en el bolsillo, porque hay tantas cosas que te venden, cosas como plantas, adornos, ropa, qué sé yo, frazadas, que te tienta demasiado comprar. Así que hay que venir sin mucho cash. Mirá qué hermosas las flores. Bueno, digamos que son falsas decoración. Y acá, al ladito nomás, está la otra piazza, que se llama Libertad. Ahora está medio convulsionada por camiones, pero esta es la piazza Libertad, que está al lado del Comune. ¿Puedo mostrar bien de acá? En esto está cerrado, pero es una edícola. Acá se venden revistas, el diario. Acá está el Comune de Bassano del Grappa. Y en esta parte Lo que está bueno de esta iglesia, que el Duomo. el Duomo, es que constantemente hay muestras de arte diferentes, van cambiando. Muestras de fotografías, de pinturas. Está muy bueno venir porque aparte es gratis la entrada, libre y gratuito. Es verdad. Y es muy lindo esta parte. Curiosidades de Bassano es que en esta ciudad hay 3 cementerios, 2 convencionales, y también está el templo osario, que es un lugar donde están las tumbas de cientos y cientos de soldados caídos durante la guerra. Sí, ahora vamos a ir a visitar el templo osario. Adentro, por obvias razones, por respeto, no se puede filmar, pero vamos a ver si le dejamos alguna foto que esté en internet del templo por dentro para que puedan conocerlo también. Bueno, la verdad es que es muy impactante ver todas las tumbas. Algunos, creo que son poquitos, pero hay algunos soldados que no fueron reconocidos, sus cuerpos, así que figuran como soldado obviamente desconocido, sin su nombre. Pero la verdad que es muy fuerte visitar el lugar. Hay cientos y cientos, no se termina más. Terrible. Sí, es muy recomendable para venir y saber un poquito más de lo que fue la historia de Bassano y todas las ciudades alrededor después de la guerra. Sol, ¿dónde estamos ahora? Este es uno de los lugares que más me gusta de Bassano, la vista, y se llama Puente de la Victoria, o también conocido como Ponte Nuevo. Y este puente fue reconstruido ya que en la Segunda Guerra Mundial fue destruido por las tropas estadounidenses para poder controlar a los alemanes que estaban ya en la zona, ¿no?
de las cosas que nos gusta mucho de esta parte de Italia es que hay muchos espacios verdes, parques, bosques, y es hermoso. Por ejemplo, acá estamos en uno de los parques que no es tan concurrido, a mi entender, pero es hermoso. Miren lo que es. Lleno de flores amarillas. Y eso que todavía no hay hojas en los árboles. Se ve hermoso. Y allá al fondo vamos a mostrarle una de las casonas que acá se le llaman vilas. Vilas cines en vila. Son una de las tantas que hay acá en la ciudad que pertenecían a las personas de dinero y tenían sus casas de vacaciones, de invierno, de verano. Esta es un museo, un espacio de cultura donde hacen exposiciones de obras de arte, de fotografía, en diferentes momentos del año. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que es gratis. Estaba pensando de que en realidad este parque era el jardín de la vila. Claro, es verdad. O sea, tenían... Porque las estatuas están mirando para allá. Sí. Qué genial, ¿eh? Tenían un poquito de parque. Wow. Miren lo que encontramos acá. Oro en polvo, yerba, dulce de batata. Mamma mía. Qué tentación, por favor. Y después La pastas. Pero yerba. pasta formada. Sol, ¿dónde estamos llegando? Estamos llegando al Puente Viejo, Ponte Vecchio, o también le llaman Ponte degli Alpini. Los Alpini son las tropas de montaña del ejército italiano y son muy importantes en este lugar. Sí. Todos se identifican con la plumita, el sombrero y la plumita. Allá que tenemos un sombrero, acá están los sombreros de los Alpini. Con la plumita. ¿Y por qué fueron tan importantes? Porque defendieron a esta zona, esta parte de Italia, durante las guerras que hubieron. Y después cuando Italia se desprendió del imperio austrohúngaro del norte, el día de la liberación le dicen acá, que es en abril, y se recuerda justamente ese día. En el Monte Grappa, que está muy cerca de acá, sucedió toda la batalla. Sí. Una de las batallas más importantes y significativas de esa época. Bueno, este puente también fue destruido y reconstruido. El arquitecto fue Andrea Palladio, una persona muy importante que ha construido muchos edificios emblemáticos en Vicenza, acá en Bassano también. Y una vez de las que fue destruido fue por una luz que, bueno, bajó de la montaña. Y otra Durante la guerra, que era uno de los puntos estratégicos de comunicación entre las dos partes del río, de los dos lados del río. Entonces, destruyéndolo, perjudicaban bastante a lo que eran las tropas italianas durante la guerra. Vamos más adelante, vamos a ver ahora, queremos mostrarles algo que es impactante.
que son los huecos que dejaban las balas en las construcciones durante la guerra, y están tal cual. Yo no sé si se ve, pero ahí sobre la pared se ven los huecos. A ver si me acerco un poco más. De las balas. Una de las cosas también que se destacan en el lugar, que es la cerámica. Hay lugares, fábricas, donde se construyen piezas, utensilios de cerámica y se exponen acá, allá hay otro, hay varios localcitos donde venden esos productos. Y otra cosa más, otro dato, es que la grappa, la bebida alcohólica, es muy popular en el lugar, es muy fuerte, presente. Recuerden que este lugar se llama Bassano del Grappa, y hay destilerías. Sí. Nosotros éramos un poco inocentes porque cuando recién llegamos, en esta parte justo hay una destilería, la destilería Nardini. Nosotros veníamos a caminar por el puente, como recién llegados, y veíamos mucha gente con un vasito de cartón como si fuese un vasito de café. Nosotros decíamos, bueno, vienen a tomar café después de trabajar. No, en realidad lo que venían a tomar era grappa. Después del trabajo se juntan en esta parte de acá. Ah, sí, sí. Pero acá se llena de gente esta parte del puente en el momento después del trabajo. Mamma mía. No probamos todavía el helado de esta heladería. Es verdad. Ahí va. Ahí les decimos. Está bueno. En vez de cucharita, es un mini cono. Está genial. ¿De qué es el tuyo, Sol? Nutella. ¿Tuyo? Mango y fruto de la pasión. ¿Está bueno? Buenísimo. Ahora la moto. Bueno. Igualmente, entre nosotros, no hay como el helado argentino, ¿eh? Nada que envidiarle al helado italiano. No, le compite. Están ahí. Bueno, gente, terminamos nuestro heladito. Muy bueno. Te corrijo algo que dijiste de las heladerías. A ver. Digamos que en Argentina vos podés ir a una heladería y no sabes si va a estar bueno. Eso. Hasta que vayas a una heladería que sepas que el helado es bueno. Y ahí terminás yendo siempre. Sí. Eso es lo que encuentro en Argentina. Pero acá, digamos que tenés mucha variedad de heladerías. Y hay unas mejores, otras un poquito peores. Pero zafan todas. Como que en un rango normal todas son buenas, pero no todas son muy buenas. Sí, Okay. sí, ¿o no? Sí, puede ser, sí, son muy ricos los helados de acá también. Pero también otra cosa que me gusta de Argentina es que allá no se le mezquina el helado. Si pedís una bocha, es una bocha contundente. Si pedís dos, también. Acá pedís el helado y es muy chiquito la cantidad que te ponen en comparación con la cantidad que te ponen en Argentina. Así que en ese punto, Argentina, vamos todavía. Sí, a nosotros de Argentina, de Neuquén Centenario, nos gusta, decimos... Sí, a ver si después nos patrocina. Heidi, vayan a Heidi, es muy buena. Sí, y también Cuore di Pana. Ajá, también. No se queda atrás, muy bueno. Y hay otra que se llama Lucianos, que está en Neuquén, capital, que está también en el pleno centro de Roma, ¿eh? Sí, así que... es verdad, nada que envidiar. Bueno, che, muchas gracias por mirar este video, por apoyarnos, acompañarnos. Por favor, suscríbanse.
Y escriban en los comentarios qué les parece, qué quieren saber, qué quieren ver. Estamos a su disposición, señor y señora. Sí, pero suscríbanse por favor, porque eso nos ayuda a nosotros a poder llegar al mínimo que pide YouTube para poder empezar a monetizar los videos, que es algo que nos ayudaría un montón para seguir viajando. Así que suscríbanse. Un clic y para nosotros es muchísimo. Muchas gracias por todo y nos despedimos con esta hermosa vista de Bassano del Grappa. Chau, chau.